Shalom, shalom a todos mis amados hermanos que se están conectando en este día tan especial de Corbanot. Hoy nos ha correspondido Job, capítulo 7, del versículo 11 al 21. Y bueno, antes de iniciar voy a compartir unas diapositivas. Vamos a hacer una oración. Abba, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros. Te damos gracias porque cada día tú nos permites reunirnos en Ejad, en unidad, porque nos alimentas con tu palabra, porque tú eres la Torah viviente. Te pedimos que en este día, como todos los días, seas tú hablando a nuestras vidas, seas confortándonos y seas direccionándonos por medio de tu bendita Torah, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Melech de Israel, la roca eterna de nuestra salvación. Amén. Bueno, entonces vamos a dar inicio. No sin antes hacer la bendición por la lectura y el alimento de la bendita Torah. Baruch ata Yahvé Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch ata Yahvé noten haTorah. Bendito eres tú, Yahvé, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Yahvé, donador de la Torah. Amén. Baruch Hashem. Y bueno, vamos a dar inicio. Job, capítulo 7. Venimos de un Job que lleva unos capítulos atrás respondiendo o haciendo una ardua defensa en referente a las acusaciones y las palabras dichas por sus amigos, entre ellos Elifaz. Y aquí encontramos en el capítulo 7, empezamos a encontrar a un Job que empieza a dar sus argumentos delante de Elohim. Por eso el versículo 11 dice: por lo que a mí toca, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. Bueno, cuando estaba preparando ese mensaje, el Eterno me recordaba a dos personas que en la escritura decidieron por un momento no guardar silencio, sino hablar y dar sus argumentos ante Elohim. Nosotros tenemos el sumo respeto, la honra, la gloria y el honor a Yahvé, nuestro creador, a Hashem. Pero yo encuentro un Job que después de tener tanto sufrimiento, la angustia lo lleva a que él no se quede ya callado, sino que él quiere argumentar delante de Elohim. Y yo encuentro a Moche en Deuteronomio 9:28, donde el Eterno con justa razón dice que él va a destruir al pueblo, va a acabarlos, va a consumirlos, y encontramos a Yahvé, a Hashem, hablando con Moche en varias ocasiones, diciéndole: voy a acabar con este pueblo porque me ha ofendido, porque el pueblo se lo merecía. El pueblo se lo merecía. Pero encontramos a un Moche un poco, vamos a utilizar la palabra entre comillas, irreverente, donde él decide como de pronto argumentar y le dice: Abba, si tú acabas con el pueblo, los egipcios y las demás naciones que están alrededor van a decir que tú los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. O sea, le está diciendo: tú como Elohim vas a quedar mal. Elohim lo sabía, Elohim sabía que lo que iba a ocurrir. Elohim no hay nada oculto para Elohim, él no necesita un consejero. Pero encontramos a un Moche que en medio de esa angustia que él sintió, porque el pueblo iba a ser destruido, en medio de esa angustia, él interviene. Entonces, aquí yo encuentro cómo a veces la angustia, y muchos de los que estamos aquí posiblemente alguna vez pasamos, o tal vez la persona que mire este video en un futuro esté pasando por una angustia, y esa angustia nos lleva a hablar. La angustia de mi alma me lleva a hablar. A mí me encanta la historia de uno de los reyes de Israel que se llamó Ezequías. Ezequías fue un hombre que reinó en Israel, y un día todos los reyes alrededor, para de pronto ponerlos en contexto, todos los reyes que estaban alrededor de Ezequías, de los demás reinos, el de Egipto, bueno, los demás reyes, ellos le tributaban a otro rey que se llamaba el rey Senaquerib. Y un día el rey Ezequías decide no tributar más. Entonces Senaquerib se levanta contra Ezequías, lanza unas amenazas muy fuertes contra Ezequías, y eran amenazas ciertas, porque en esas amenazas le dice: mira lo que yo hice con Egipto.
Mira lo que hice con tal pueblo, o sea, ninguno se pudo levantar contra mí. ¿Quién eres tú? Que eres un pequeño reyesuelo, fue lo que le quiso decir, y empieza a lanzar unas amenazas tan fuertes que manda mensajeros que se hagan en las murallas afuera de la ciudad de Jerusalén, y empiece a hablarle al pueblo y a meterle miedo al pueblo. Incluso la escritura dice que estos mensajeros le hablaban al pueblo amenazándolos, diciéndoles que aconsejaran a su rey que se rindiera, porque ellos habían acabado ya con otros pueblos más fuertes, y estos mensajeros les hablaban a los habitantes de Jerusalén, les hablaban en hebreo los amenazaban. Y Senaquerib entra en esa angustia que entra una persona cuando siente que su vida corre peligro. Senaquerib entra en esa angustia donde sabe que el opresor y que la persona que va a hacerle daño sí le puede hacer daño, que las amenazas son serias, y entra en esa angustia y toma una decisión que debe hablar a nuestras vidas. Está en Segunda de Reyes, yo voy a buscarlo acá y quiero leerlo. Y él habla algo, él decide abrir su boca, como ocurrió con Job, que en medio de su angustia Job abrió su boca, y dice, él hizo una protesta, no hablamos de una protesta de que él vino a protestarle a Dios como un niño rebelde, sino que pasó lo mismo que con Senaquerib. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14 al 16. Dice textualmente en la versión Reina Valera, vamos a leerlo. Dice textualmente en el versículo 14 al 16, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, las cartas donde lo estaban amenazando, porque bueno, se me olvidó contarles que por último el rey Senaquerib le manda unas cartas con unas amenazas, algo muy intimidante, como cuando a una persona le llega una carta a la casa donde dice que lo van a desalojar y le van a embargar la casa, porque a pesar de que se esforzó tanto no pudo pagar una hipoteca. Como cuando a una persona le llega ese examen médico, esos resultados médicos, donde dicen que tiene una enfermedad que es mortal y que tiene una enfermedad de la cual la posibilidad de salvarse es mínima. Esa persona que le llega, esos hombres que tal vez, vuelvo y digo, este video se va a proyectar en YouTube, saludo a los que están por YouTube, y de pronto algún momento alguien va a ver este video y te llegó ese documento que tú no esperabas que te llegara, donde tu esposa o tu esposo te está pidiendo el divorcio, esa mala noticia que llega por escrito, y en medio de la angustia de mi alma, eso lo llevó a hablar a Job. Y mire lo que dice Senaquerib, lo que dice la escritura acerca de Ezequías y Senaquerib. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14 y 16. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, los que había enviado Senaquerib, y después que las hubo leído, desde que las leyó y se llenó de angustia, subió a la casa de Yahvé y las extendió Ezequías delante de Yahvé. Esa imagen yo la recreo en mi mente, yo creo que tú la recrees en tu mente, sí. Recibió las cartas amenazantes, el reino de Ezequías, el pueblo tenía los días contados, no había shalom en ese momento, había bastante angustia, y él corre con esos documentos que son amenazantes, esas cartas, y dice que llegó a la casa de Yahvé, al templo, llegó al templo y las extendió, las tiró así en el piso, las puso en el piso. ¿Por qué las extendió en el piso? Porque él sabía que a Elohim, nuestro Elohim, está arriba mirando, están los Shamaín, las extendió para que desde arriba el Todopoderoso las viera, las leyera, y dice en el versículo 15, y oró Ezequías delante de Yahvé diciendo, Yahvé, Elohim de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Elohim de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Yahvé, tu oído y oye. Abre, oh Yahvé, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Elohim viviente. O sea, él abre su boca en la angustia para poner en conocimiento de Elohim la situación que está ocurriendo. Dice, mira cómo hablan mal de ti, cómo hablan que acabaron con Egipto, cómo hablan mal de tu pueblo Israel. Y si tú sigues la lectura después en casa, vas a encontrar cómo de manera gloriosa hay una respuesta de Elohim a favor de Ezequías. Y Senaquerib es derrotado como lo hace Elohim, de manera majestuosa, de manera gloriosa, lo derrota, sin que Ezequías tenga que mover un dedo, porque es Elohim el que pelea por nosotros. Entonces, cuando leo Job capítulo 7, versículo
11, encontramos cómo, a pesar de que tal vez algunos estén pasando en este momento por amargura, por angustia, es el momento de abrir la boca, de no guardar silencio y de hablar al que está en los cielos. Y bueno, dice el versículo 12, ¿soy acaso el mar, el monstruo del abismo, para que me pongas bajo vigilancia? Y dice el versículo 13, cuando pienso que en mi lecho hallaré consuelo o encontraré alivio a mi queja, aún allí me infundes miedo en mis sueños, me aterras con visiones. Bueno, mirábamos los que han seguido los Corbanot, que días atrás, semanas atrás, cómo Job está pues defendiéndose o argumentando en contra de sus amigos referente a lo que ellos hablan de él. Pero en ese momento Job hace algo, él deja de hablar con Elifaz, él deja de dirigir su mirada a los mortales que están alrededor señalándolo, y él dirige su mirada directamente a Elohim. Él dirige su mirada directamente a Elohim. Él dice, yo ya no quiero hablar más con Elifaz, yo no quiero hablar más con ningún amigo, yo quiero hablar es con Dios, yo quiero hablar es con Elohim. Y es ahí donde él empieza esa charla que acabamos de leer en el versículo 12, el versículo 13 y el versículo 14. Ahí él hace una serie de reclamos donde dice, cuando pienso que me voy a dormir y voy a estar tranquilo y voy a estar bien y voy a estar, al menos mientras duermo, voy a estar en reposo, aún allí en mis sueños empiezo a tener miedos. Yo quiero contarles un pequeño testimonio que pasó en mi vida hace muchos años, porque nosotros los seres humanos tendemos a poner nuestra mirada, a defendernos de lo que dice fulanito, a lo que dice el otro señor. Yo tengo un hijo menor que se llama Juan Andrés, que hoy en día tiene 11 años, es muy grande los que lo conocen. Cuando él nació con una enfermedad que se llama hipotomía muscular, y eso me dio mucha angustia. Y yo empecé a orar, íbamos a los cultos. Yo siempre les cuento a los que han escuchado este testimonio, soy repetitivo porque así ocurrió. Yo buscaba cuanto pastor encontrara para que le pusiera la mano a Juan Andrés y orara por Juan Andrés. ¿Sí? Y yo empecé a buscar ayuda aquí, allá, mirando que si hay un pastor que ora y las personas se sanan, toca ir allá. Que vino el apóstol X, apóstol, ore por mi hijo. Y empecé a mirar hasta que yo miraba que los ungidos del Señor oraban por mi hijo y no había respuesta, no había sanidad, no hallaba respuesta, pero seguíamos firmes creyendo en que Dios iba a hacer un milagro. Pero llegó un momento donde yo dije, yo no quiero ya poner mis ojos en el hombre, yo tengo que hablar seriamente con Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, llegó ese momento en mi vida, como llegó en la vida de Job, que dijo, yo ya no voy a estar peleando con Elifaz, con fulanito, yo no voy a estar peleando con el que me está haciendo la guerra, quiero hablar con mi Elohim, quiero hablar con mi Elohim. Y fue donde yo fui a la presencia de él a hablar directamente con él. Yo no quiero ya que nadie ore por el niño, ¿sí? Porque este asunto lo quiero llevar a un lugar más alto. Y así fue, lo llevamos y estuvimos en oración por varios días, ya no poniendo la mirada ni la confianza en la unción de X persona, en los milagros que hacía fulanito, sino poniendo la mirada en Elohim y no reclamándole, pero sí diciéndole que estoy haciendo mal, ¿sí? O sea, ¿por qué está pasando esto? Y de manera gloriosa, para no alargarles el testimonio, vimos la respuesta de Elohim y pudimos ver en muy poco tiempo cómo Hashem lo sanó, cómo Hashem lo puso a caminar. Decían que caminaba a los 5 años, caminó a los 18 meses. Decían que no iba a poder hacer esto, lo otro, y empezó a hacer lo que dijeron que no podía hacer. Pero yo tuve que dejar de poner mi mirada directamente en el problema e ir al que estaba por encima del problema, ¿sí? Tuve que dejar de poner la mirada en mis pesadillas, en mis sueños, en lo que me aterraba en visiones, e ir más allá, e ir mucho más allá. Dice el versículo 15, preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. Job llega a un momento donde su vida, o sea, para él, la vida de él, pierde valor la vida de Job.
y termina diciendo en el versículo 16, referente a su vida: tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre, déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. Déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. Job llega un momento donde él piensa que no hay esperanza, donde él piensa que ya no hay nada, que ya él está condenado, sentenciado, y que esa sentencia ya no la mueve nadie. Ya él dice: ya estoy pasando en mi cuerpo, estoy pasando en los que me rodean, lo único que me queda es la confianza en Dios, pero ya lo que es mi vida no me interesa, déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. O sea, él ya se cierra o cierra todas las puertas que lo rodean, y yo estoy seguro que hay personas que en este momento están así. Yo alguna vez en mi vida llegué a estar así, no como Job lleno de lepra y con esto, pero sí llegar a sentir, no que quería morirme, pero sí como que, bueno, ya hay una sentencia, ya no hay nada que hacer, porque era lo que Job sentía, ¿no? Pero en el versículo 17 dice: ¿qué es el hombre que le das tanta importancia? ¿Qué tanta atención le concedes? ¿Qué es el hombre que le das tanta importancia? ¿Qué tanta atención, le concedes? Y la pregunta es esa, y siempre ha sido esa: ¿qué vio Elohim en nosotros? ¿Qué somos nosotros los hombres para que Elohim haya puesto sus ojos en nosotros? Y quisiera pedirle por favor al hermano Shofan, si me puede acompañar en hacerme una lectura. Salmos 8, del 4 al 5, el salmista David se hace esa misma pregunta. Salmo 8, del 4 al 5 dice: pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes, el ser humano para que de él te ocupes? Sin embargo, lo hiciste poco menor que los seres divinos, lo coronaste de gloria y dignidad. Amén. Y yo alcanzo, es un pensamiento mío, yo alcanzo a pensar que esta pregunta de ¿quién es el hombre que tú le das tanta importancia? Se la han hecho hasta los ángeles, hasta los malajim lo han hecho. Porque cuando leemos el Midrash de cuando Yahvé le entrega la Torah a Moche en el Sinaí, encontramos un Midrash donde Moche es llevado a uno de los Shamaín, a uno de los cielos, y tiene allá una disputa, hay como una pequeña diatriba con los ángeles, con los malajim, y los malajim se preguntan eso, o sea, ¿quién es el hombre para que le entreguen la Torah? O sea, ¿quién es el hombre? Y yo creo que si nosotros como seres humanos nos vamos a responder esa pregunta, tal vez nunca tendríamos respuesta, porque jamás seríamos merecedores de tanta atención del Abba hacia nosotros. Jamás seríamos merecedores. ¿Sí? Y es por eso que todos los días yo tengo que decirle Todá Rabá. Todos los días. Esta es una pregunta que siempre vamos a tener prácticamente sin respuesta. La respuesta la tiene Hashem. Y ahorita más adelante de pronto vamos a tener lo que pienso yo, porque tal vez, ¿qué es el hombre que le da tanta importancia? ¿Qué tanta atención le concedes? Dice que cada mañana lo examinas y a toda hora lo pones a prueba. Oído, que cada mañana lo examinas. La palabra examinar. Examinar es cuando tú miras algo de arriba abajo, tú lo ves, tú le pones atención a cada detalle. Y no sé, los que tenemos hijos, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces yo me pongo a ver, digamos, a Valentina, yo la veo allá estudiando la Torah, que casi siempre está haciendo eso, y yo me pongo a verla, ya no se da cuenta, pero yo la estoy examinando, ¿sí? Y yo la miro y le doy gracias al Eterno, y me siento como tan bendecido por verla ahí, tan juiciosa. O a veces cuando veo a uno de mis hijos haciendo algo que me da alegría, ellos no se dan cuenta, pero yo los veo. O cuando de pronto he tenido la oportunidad de salir con ellos o llevarlos a un lugar que querían ir y los veo riéndose ni tan felices, yo los examino y yo los miro tan felices, y eso me alegra a mí el corazón, como que yo me deleito en verlos a ellos. Y es lo mismo que pasa con nuestro Abba, con Hashem, que Él todas las mañanas nos examina, que sus ojos, es lo que está diciendo el Job, que los ojos de Yahvé están puestos sobre nosotros todos los días, aún sin merecerlo. ¿Qué es el hombre que le das tanta importancia? ¿Qué tanta atención le concedes?
que cada mañana lo examinas y a toda hora lo pones a prueba. O sea, los ojos de Hashem están siempre sobre nosotros. Y como yo le decía a una chica que se congrega con nosotros y viene a las reuniones y ella viene de Bogotá, estuvo en Bogotá, y según entiendo, pues se apartó un tiempo, pero a pesar de que su mamá, la hermana, pues ahí orando por ella, pues Baruch Hashem, el Eterno todos los días la miraba, todos los días la miraba, hasta que como la ovejita la devolvió al camino. Qué bendición. Y yo le decía, mira, el Eterno te escogió, tú eres pueblo, tú eres su hija, y los ojos del Eterno siempre van a estar puestos sobre ti, porque Él no quiere que tú te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino que tú vayas con el redil ahí, por el centro. Bueno, en el versículo 19, que lo dejé solito, dice, aparta de mí la mirada. O sea, es una solicitud que le hace Job a Elohim. Aparta de mí la mirada, déjame al menos tragar saliva. Aparta de mí la mirada, déjame al menos tragar saliva. ¿Qué está diciendo aquí Job? Yahvé está en todo. Elohim está en todo. Y voy a volver a molestar al hermano Chofán para que leamos el Salmo 139, versículos 7 al 12. Salmo 139, versículos del 7 al 12, ¿sí? 7 al 12. 7 al 12 dice, ¿a dónde podré escapar de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo a la fosa, allí estás también. Si tomo alas con el alba para ir a descansar en el horizonte occidental, aún allí me guiará tu mano, me sostendrá tu diestra. Te digo, ciertamente la oscuridad me ocultará, la noche me cubrirá. Amén. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Job? Está diciendo, aparta de mí la mirada, donde yo vaya, tú estás. Y mi amado, así pasa con los que somos pueblo. Los ojos de Elohim están puestos sobre su pueblo, Israel sobre la tierra. Donde tú vayas, Él está ahí. Bueno, independiente que Job decía, bueno, lo que me está pasando es tan angustioso, y aparte de eso, Elohim, donde voy me está mirando, él sabía que los ojos de Elohim estaban sobre él. Entonces dice, déjame al menos tragar saliva. Imagínate, él declara y reconoce que Yahvé está aún cuando él traga saliva. En todo momento está Elohim con nosotros. Que jamás se nos ocurra pensar lo que pensaron Adán y Java, Adán y Eva. Jamás. Ellos se escondieron pensando que allí detrás de los arbustos Elohim no los iba a ver. No, mi amado, Elohim está siempre ahí con nosotros, siempre ahí con nosotros. Y en el versículo 20, hay algo muy bonito que yo puedo encontrar, y algo que Job dice, y tiene mucha lógica. Dice, si he pecado, ¿en qué te afecta, vigilante de los mortales? ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Acaso te soy una carga? Y yo quiero centrarme en los dos primeros renglones del versículo 20, lo que llamaríamos la parte A, donde dice, si he pecado, ¿en qué te afecta? Vigilante de los mortales, hablándole a Yahvé y refiriéndose a Yahvé como un vigilante de nosotros, sus hijos, y obviamente que somos mortales. Aquí se abre un tema muy bonito, y es, Yahvé nos dio la Torá. La Torá dice que si yo peco, tengo unas consecuencias. Si yo no transgredo la Torá, o sea, si no peco, tengo unos beneficios, punto. Si las consecuencias del pecado, ¿quién las recibe? Las consecuencias del pecado las recibo yo. Si yo peco, las consecuencias son para mí. Yahvé es Yahvé. Elohim es el Elohim. Yud Hei Bakei es Yud Hei Bakei. Peque yo o no peque, Él jamás va a dejar de ser Elohim. Jamás. Y las consecuencias del pecado las recibo yo. Entonces, Job dice, si he pecado, ¿a ti qué te afecta? Tú ya pusiste la ley, la Torá, los misbot, y si yo peco, a ti no te afecta. El afectado, el que va a recibir las consecuencias nefastas por incumplir la Torá y por pecar, soy yo. Tú sigues siendo Elohim. O sea, voy a poner entre comillas otra vez, en paréntesis esta palabra, como si tú le dijeras a alguien que se preocupa por ti, oye, ¿a ti qué te importa si tú no estás perdiendo si yo peco? ¿A ti qué te interesa? Poco irreverente. Pero ahí viene la pregunta, ¿en qué te afecta? Y cuando a mí me afecta, mi amado, cuando a alguien le pasa algo, os ha oído,
Si a esa persona le afecta directamente su economía, su salud, sus sentimientos, a mí no, pero a mí me afecta de manera indirecta. Vuelvo y me voy a entender, mi hijo, si mi hijo comete un error o algo, pues lo afecta físicamente a él. Él podría decirme, papá, ¿y a ti qué te importa? Si tú sigues ganando lo mismo, tú sigues con tu salud, soy yo, es mi cuerpo. Pero resulta que cuando a un tercero, a uno que está aparte, le afecta lo que realmente no debería afectarle, eso tiene un nombre, eso se llama, y en mayúscula, y lo dijo Rav Shaul, está por encima de los dones, se llama amor. Es ahí donde yo miro el amor de Elohim hacia mi vida. Sí le afecta a Hashem. No le afecta de que él va a dejar de ser Elohim, no le afecta de que él va a dejar de ser el Todopoderoso, el Creador, nuestro Abba. No, eso no. Él le afecta es en que él siente, en que a él le interesa si a mí me está yendo mal. Él le interesa. ¿Por qué? Nos ama. Como dice la misma escritura del Brit Hachá, porque no se trata de que yo ame a Dios, sino que Él me amó primero a mí. ¡Wow! Sí, wow. Bendito sea el nombre del Eterno. Y en el versículo 21 dice, ¿por qué no me perdonas mis pecados? Ahí Job reconoce que es pecador. Sí, que lo conocemos como el justo Job. Y sí, las acciones que él hacía y que conocemos en el libro, sin irnos al Midrash o a lo que digan los comentarios de los sabios rabinos yahuditas, podemos mirar que él hacía sacrificios pidiendo perdón al Eterno a favor de sus hijos, que era un hombre muy justo. Entonces, pero de todas maneras, a pesar de eso, él dice, bueno, sí, soy pecador, ¿por qué no me perdonan mis pecados? Empieza a reconocer que posiblemente hay algo ahí, una falla que lo llevó a recibir a él estas consecuencias. ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Es a pedir ya rajem, misericordia. Pero aquí cierra en la parte B de Job 7:21, un poco más y yaceré en el polvo. O sea, a ti se te va la mano el oír un poquito más en lo que me está pasando y ya me muero. Mejor dicho, estoy a escasos milímetros de perder mi vida, un poco más y ya seré en el polvo, ya estoy en el límite. Y mira lo que le dice, y vendrás a buscarme, ay, vas a venir a buscarme, pero habré dejado de existir. O sea, le está diciendo a él, a Hashem, cuando se te ocurra perdonarme, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Le está diciendo, cuando se te ocurra tener misericordia de ese mortal y de perdonarme por lo que haya hecho, que yo creo que Job decía, hacía en su mente una lista, ¿será que fue esto? ¿Será que fue lo otro? Debe ser esto. Pero ya cuando de pronto tengas rajen de mí y vengas a buscarme y auxiliarme, ya para qué, habré dejado de existir. Sí, él estaba diciendo era que Hashem iba a tener misericordia de él cuando ya para qué, porque ya la muerte era el fin. Yo miro a un Job en 7:21 que se rinde. Si tú no intervienes, fue lo que le está diciendo Hashem, si tú no intervienes, cuando lo hagas, habré dejado de existir. Si tú no intervienes, cuando lo hagas, habré dejado de existir. Eso es lo que le está diciendo. Y quiero ir a una historia muy bonita que está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, donde encuentro una persona, bueno, dos personas, que están en una situación similar a la de Job, donde dice, si tú no intervienes ya, ni vengas mañana. Porque a veces estamos así. Ya ves, si tú no intervienes hoy, ya para qué vas a venir mañana. Si ya mañana no habrá solución. Es mi pensamiento humano. Es el pensamiento mortal que nosotros tenemos cuando estamos en dificultades. Pero cuando voy a Juan capítulo 11, y voy a saltarme versículo tras versículo, voy a narrar esta pequeña historia en 7 versículos. Encontramos a Yeshua, que tiene 3 grandes amigos. La Biblia los llama Lázaro, Marta y Miriam, María. Todos hermanos, Lázaro, Marta y Miriam, hermanos. Cuando Yeshua pasaba por aquel lugar donde ellos vivían, narran los evangelios que él se quedaba en este lugar, dormía, comía, muy amigos. Pero ocurre algo. Juan 11:1, vamos al 1, empieza esa historia en el versículo 1.
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Miriam y de Marta, su hermana. Esa historia empieza con Lázaro enfermándose. Lázaro se enfermó. En el versículo 3 de Juan 11, encontramos que llaman a Yeshua. La solución, ya sé quién nos soluciona lo de la enfermedad que tiene Lázaro. Lo hemos visto sanar enfermos. Ese viene ya. Son amigos íntimos. Cuando él viene aquí por Betania, se queda en casa. Versículo 3, yo me imagino esa conversación entre Marta y María. No, el maestro viene. Enviaron pues las hermanas para decir a Yeshua: Adón, he aquí el que amas. Eso es un mensaje con un subliminar. El que amas está enfermo. Entonces Yeshua recibe el mensaje y ya en el siguiente versículo que vamos a leer, encontramos a Yeshua que toma una decisión como un poco salida de lo que se esperaba. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Encontramos que Yeshua dice: bueno, gracias por el recado, gracias por la razón, gracias por el dato. ¿Cómo así? ¿No vas a venir con nosotros? No, me voy a quedar 2 días más acá. Sí, yo me imagino a Marta diciendo: no, ya cuando venga, ¿para qué? ¿Cómo así que se va a quedar? No, me va a quedar 2 días más. Y vamos al versículo 17. En el versículo 17 encontramos a Yeshua que llega tarde. Llega como dijo Lázaro: me buscarás, pero habré dejado de existir. Eso está en el versículo 17. Versículo 17 dice: vino pues Yeshua y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Llamaron a Yeshua para que lo sanara, pero cuando Yeshua llega, Lázaro estaba muerto, como dijo Job. Dice: un poco más y yaceré en el polvo, me buscarás, pero habré dejado de existir. Y sí, cuando viene Yeshua ya Lázaro no existía. En el versículo 21 encontramos a Marta. En el versículo 21, estamos en Juan 11. En el versículo 21 encontramos a Marta haciendo reclamo. Dice: y Marta dijo a Yeshua: Adón, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando le pedimos esas cosas a Hashem, cuando le clamamos por ese pronto auxilio, pero el pronto auxilio no llega. Y lo que tú temías, dijo Job, lo que temía llegó. Sí, lo que tú temías llegó y las cosas ya están prácticamente en un no retorno, en un no solución, en un momento, no sé cómo estés en este momento, si estás en un punto de tu vida donde tú dices: no, aquí nada, ya perdí lo que no quería perder, ya pasó lo que no quería que pasara. Porque eso, Marta le dice: Adón, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en el versículo 32, ya Marta le hizo el reclamo, ¿no? En el versículo 32 encontramos ahora a María. María dice: María, cuando llegó a donde estaba Yeshua, al verle se postró a sus pies, tuvo reverencia, diciéndole: Adón, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Marta y María le hacen el mismo reclamo. O sea, ¿ya para qué? Necesitábamos, era que llegaras hace 5 días. Hace 4 días lo sepultamos. ¿A dónde te mandamos a llamar con tiempo? ¿No así que llegas hasta ahora? Y en el versículo 43 y 44 encontramos algo glorioso. Ya bien dice que Yeshua va para el pensamiento humano. Marta, María, los que estaban allí, los yahuditas, no había nada que hacer. Yeshua llegó tarde. Yo te quiero decir algo, mi amado. Elohim nunca llega tarde. Jamás llega tarde. Nunca. Él llega cuando debe llegar. Tú sigue caminando, tú sigue firme, reconociendo que Él es Elohim, que Él es nuestro Adonai, que Él está en todo, aun cuando pasamos saliva, dijo Job. En el versículo 43 y 44 dice que Yeshua, parado frente al sepulcro, donde no había manera de echar para atrás lo que había ocurrido, dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Yeshua les dijo: desatadle y dejadle ir. Wow, Baruch Hashem. Para Job, cuando ya iba a llegar, ya para que ya no iba a existir. Pero quiero decirte que aún cuando para nosotros no hay retorno, para Elohim sí hay retorno. Él devuelve el tiempo, Él detiene el sol, como lo hizo en tiempo de Yehoshua, de Josué.
Él devuelve el tiempo como lo hizo en tiempos de Ezequías, también para mostrarle su poder. Él abre el mar en dos. Él es de los que guarda a su pueblo aún dentro de un horno de fuego, donde la lógica dice que se van a volver polvo. No se van a volver polvo, no les va a pasar nada, ni sus pestañas se quemaron. Él cierra boca de los leones. El Elohim es el mismo Elohim de ayer, es el nuestro, el de hoy, el de siempre. El Elohim de David, el Elohim de Daniel, el Elohim de los tres que estuvieron en el horno, el Elohim que le devolvió la virilidad a Abraham y le devolvió a Sara el poder ser madre, quitó la esterilidad de Sara siendo anciana, es el Elohim de hoy. Y no importa en la circunstancia que tú y yo pasemos, Él siempre tiene el control de todo. A Él no lo domina el tiempo, a Él no lo dominan las circunstancias, a Él no lo domina nada. Él es todo. Él es Yahvé, el Todopoderoso, el que tiene el control de nuestras vidas, el que nos mira en todo momento. Que siempre podamos estar conectados con Él. Y que aunque en algún momento en nuestra humanidad digamos, no, ya para qué, ahí está Él en control y te va a sorprender. Te va a sorprender. Te va a sorprender con ese milagro glorioso. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso hoy decimos, Baruch atah Yahvé Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu et torato, Torah emet behayei olam, natah betoheinu, Baruch atah Yahvé noten haTorah. Bendito eres tú, Yahvé, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahvé, donador de la Torah. Abba, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, te damos gracias y reconocemos que tú eres Yud, Hei, Bak, Hei, Sebaot, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Eres el Elohim de Moche, eres el Elohim de Eliseo, eres el Elohim de Daniel, de Elías, de los que estuvieron en el horno de fuego allí en Babilonia. Tú eres el Elohim todopoderoso de nuestros ancestros. Tú eres el Elohim de antaño, eres el de hoy, eres el de siempre y tienes el control de todo. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestras angustias, te entregamos nuestras dificultades, sabiendo que tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu, está con nosotros en todo momento. Bendito sea el nombre de Adonai, bendito sea el nombre de Yahvé, la roca eterna de nuestra salvación, Yeshua, nuestro Mashiach. Shalom, shalom, mis amados, que el Eterno les bendiga poderosamente en este hermoso día.